a cubrir para ustedes. Hoy es el último viernes del mes. El último viernes del mes de septiembre es el 26 de septiembre de este año. Y gracias a Dios se fue el mal tiempo y la borrasca. Eso sí, la combinación de el huracán con la tormenta que se va formando al norte de las Bahamas, digo, al sur de las Bahamas, se va a chupar todo el aire. Por lo tanto, los calores ya empezó hoy. Los calores han sobrepasado, el calor ha sobrepasado 111 grados en términos térmicos y la sensación, lo que se llama la sensación, por lo tanto, mucha agua y mucha tranquilidad y como siempre, pues aguaceros dispersos. Ok, vamos a empezar con la primera noticia, la más importante del día de hoy. Y esa noticia vuelve a ser lo que nos cuesta el Estado Libre Asociado. Vivir en Puerto Rico nos cuesta un ojo de la cara. Conforme a las estadísticas más recientes del Instituto de Estadísticas y su informe sobre el costo de la vida en Puerto Rico, nos acaban de reiterar lo que ya sabíamos, y es que, dice Primera Hora en primera plana, sigue siendo un desafío vivir aquí. Se va el cheque en comida y luz. Y el costo de la vida en Puerto Rico es prácticamente mucho más caro que en casi todos los estados. Rinde mucho menos el dinero que en los estados. Y nos dice que la situación se agrava para toda la población. Prácticamente el cheque se nos va en comida y luz. Y dice el informe que es 2.5% más caro vivir en Puerto Rico. El supermercado es 11% más caro que en los estados. Y de 280 zonas metropolitanas en Estados Unidos, Puerto Rico se considera toda la isla como una zona metropolitana. Es la 13ª más cara, es decir, está en el 10% más alto. Y en términos de electricidad es la 5ª jurisdicción más cara. En servicios públicos, Puerto Rico es más caro 62% que el promedio en los Estados Unidos. Y nos están diciendo también que lo que sí es más barato son las casas, por supuesto, un poco más barata, una casa nueva, los alquileres y los deducibles médicos. ¿Quiénes son más caros? Pues prácticamente las ciudades emblemáticas de Estados Unidos en términos del capital, los millonarios y la riqueza. Miami, Fort Lauderdale y Nueva York y obviamente también Los Ángeles. Nos dice el informe que el estudio no especifica qué salarios debemos tener para poder sufragar los altos costos de la vida, ni ofrece soluciones. Claro que no va a ofrecer soluciones porque el trabajo del Instituto de Estadística es un trabajo de acopiar información, hacer estudios y preservar los datos que se necesitan. Las recomendaciones de rigor las tienen que hacer los hacedores de la política pública en el Ejecutivo y en el Legislativo. Varios temas sobre esto quiero comentar. Primero, el problema no es que sea más caro vivir en Puerto Rico. Eso es parte de una cosa más compleja que se llama, ¿verdad?, el modelo económico colonial. Todas las islas, por estar separadas de continentes o de otras áreas, generalmente cuesta más, meramente por el transporte. Y segundo, porque por ser pequeñas, en las islas siempre no pueden tener toda la producción que las haga autosuficientes. Eso pasa lo mismo en Puerto Rico, que en Islas Vírgenes, que en Hawái, que en Guam. Todo cuesta más caro. Ahora, el modelo económico donde el peso de los gastos está en manos de los pobres y de la clase media y que la isla pierde 24,000 millones anuales en decretos y exenciones contributivas del paraíso fiscal, eso es el doble
de lo que recauda Hacienda, ahí es donde está parte del problema. Dinero hay. El problema es que está mal distribuido. Y al estar mal distribuido y de forma poco equitativa, pues ya tenemos el primer problema. Y eso levanta todo. Hay un segundo factor que no considera y que no está aquí, pero es lo que se llama la Ley 75 de distribución, que le da el derecho a un grupo o una empresa a tener representación exclusiva y vender exclusivamente su producto en Puerto Rico, y eso encarece. Y lo otro es la oligarquía. Puerto Rico no es un lugar de mucha democracia comercial, lo rigen unas oligarquías empresariales y por lo tanto eso encarece el costo de los productos. Pudiéramos estar aquí hablando muchísimo, pero ese es el andamiaje del modelo colonial. El andamiaje, la colonia, el ELA, no es meramente la ley 600. El ELA no es meramente la relación gobierno federal y gobierno local y municipio. El ELA es mucho más que eso. El ELA trabaja y ha estado diseñado con un modelo socialista de gobierno, ayer comentábamos eso, desde hace 80 años, que no es sostenible, y mucho menos en una sociedad pobre. Claro, ponemos el ejemplo o el énfasis en lo que cuestan las cosas, pero donde está el problema no es lo que cuestan las cosas, porque muchos renglones valen o igual o más en los estados. El problema está en los salarios. El modelo económico colonial está basado en salarios paupérrimos. Porque yo le digo a usted, si en vez de $30,000 o $40,000 usted ganara el doble o el triple, usted podría costear todo eso y le importaría muy poco lo que le vale el arroz o la habichuela. No lo sentiría como lo siente ahora. Pero lo que dice el informe de que la gente se gasta el cheque en pago de comida y electricidad es cierto, y añádenle la gasolina. Eso es completamente cierto. ¿Qué pasa? Hay un desbalance. ¿Y cuál es el desbalance? Mientras que todo sube, ahora mismo el índice de inflación es cerca de 3%, en alimentos de 11% o más, su salario se queda igual por décadas, por año. Y al quedarse igual su salario, porque el sistema está predicado y amparado en salarios bajos, la diferencia entre poder adquirir y no poder adquirir, la brecha se amplía. Y lo que usted podía comprar antes, aunque fuera como un lujito, ya no se lo puede dar. Y el problema está en eso. ¿Y por qué no suben los salarios? Porque el modelo socialista castra el sector privado. El sector privado no crea los empleos suficientes y al no crear empleos suficientes, lo que le ofrecen a ustedes es el salario mínimo. En este programa hemos estado explicando la razón. O sea, el problema aquí no es que el maestro gane 36,000 pesos y en los estados se gana 2 y 3 veces más. Ese no es el problema. Y para colmo, las cosas valen más caras. El problema es que el diseño completo es el modelo político, económico, fiscal que está podrido de arriba abajo. Por supuesto, este programa le presta atención a este tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a ustedes cómo el ELA los mata, cómo el ELA los asfixia, cómo el ELA los ahoga. Y esa es la manera que opera. Por eso es que está mal, porque estamos viviendo en un sistema donde progresar es imposible. ¿Y qué es lo que hace la gente? Bueno, si quiere ganar mucho más, se tiene que ir de Puerto Rico. Y si quiere pagar menos por la mayoría de las cosas,
se tiene que ir de Puerto Rico. Y si no le da, tiene que irse de Puerto Rico. El sistema está diseñado para salir huyendo. Y hasta tanto no nos rebelemos contra eso, seguimos dándole largas al asunto. Por otro lado, como siempre cubrimos las buenas y las malas, hoy hay una noticia que es un jonrón de Jennifer González y del equipo del Departamento de Desarrollo Económico, que no es solamente bajo este nuevo secretario, sino también viene desde los tiempos de Manolo Sidre. Y me refiero a lo que ha sido la decisión de la farmacéutica Amgen de ampliar sus plantas en Junco, su producción en Junco, con una inversión de 650 millones de dólares, que crearía la repatriación, oigan bien, la repatriación a territorio americano de cerca de 750 empleos. Claro, eso no sale por obra y magia, eso no sale, no llegó así caído maná del cielo. Eso tiene un autor también, que se llama Donald Trump. La política de imponer aranceles para los productos extranjeros es una política dura, ruda, nunca, no vista desde los años 30, pero está hecha con el propósito de que en vez de importar, que las fábricas regresen a territorio americano a producir. ¿Verdad? Y una farmacéutica que está en Alemania le dice, no, espérate, esta píldora ahora tiene un 100% de arancel, por lo tanto, tú me la vendías a 10 pesos, ahora me la vas a tener que vender a 20. Pero si la produces en Puerto Rico, territorio americano, entonces tú lo puedes vender a 10 de nuevo y estás competitivo. Y eso está trayendo, y eso ha tenido en gran medida el éxito, es lo que se llama el reshoring, que no es otra cosa que la repatriación. Que a la corta y a la mediana, más a la mediana y a la larga, los aranceles pueden producir más inflación, es posible. De hecho, todo el mundo auguraba, incluyendo este servidor, de que ya estaríamos metiéndonos en inflación, que de hecho estamos metiéndonos, particularmente en el sector de los alimentos. Pero hay muchos otros factores que pueden explicar eso. Y ese reshoring, esa repatriación a tierra americana, recuerden que si Puerto Rico fuera una república, esto no sería territorio americano. Tendríamos que pagar los aranceles que negocie la república con Estados Unidos. Eso permite el volver a reactivar. Y esto es un logro de Trump y de la administración republicana, porque Jennifer González es republicana. ¿Ok? Y hay que decirlo. Y ojalá estos se multipliquen como conejos. Ojalá tengamos antes de estos 4 años 100 empresas industriales, farmacéuticas de todo tipo que decidan venir a producir a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque Puerto Rico, precisamente el modelo es que los salarios mucho más bajos, con la empleomanía mucho mejor entrenada que muchos países suramericanos, con la proximidad a Estados Unidos. Y esos detallitos así hay que señalarlo. Ahora, hay una cosa que determina en gran medida que vengan a Puerto Rico. Se llama la confiabilidad del sistema eléctrico, y ahí cae otra de las noticias de hoy que está en el vocero, y obviamente llaman a la máxima autoridad en promesa, el licenciado John Mott, que dice que la disputa de la composición de la Junta de Control Fiscal no es bueno para la economía, porque dice que esto
va a retrasar no solamente la reconstrucción, sino obviamente la estabilidad del servicio eléctrico, que es esencial para producción industrial. ¿Ok? Y dice que el pleito de los junteros, que radicaron precisamente hace una semana, tomaría de 2 a 3 años. ¡Wow! En lo que se va hasta el Tribunal Celestial, ¿no? Y que el que Trump haya retrasado la composición de la nueva junta, pues tiene paralizada en muchos sentidos lo que se llama las negociaciones de reestructuración de la deuda de energía eléctrica, y hasta que eso no se reestructure, no sueltan los fondos, y hasta que no suelten los fondos, no podemos reconstruir la red, y hasta que no reconstruyamos la red, no podemos estabilizar el sistema eléctrico, y hasta que no estabilicemos el sistema eléctrico, no podemos atraer cientos de compañías a que vengan a montar sus complejos industriales en Puerto Rico. Dice José Caraballo Cueto que el problema con la reestructuración de la deuda es que cuando se reestructure viene lo que se llama el cargo legado. ¿Qué es el cargo legado? El cargo que es para pagarle lo que haya que pagar a los bonistas. Y si ustedes están brincando porque hoy le subió la factura de la luz un 20%, pues espere que venga el cargo legado. ¿Qué pasa? Eso va a producir, como dice Caraballo Cueto, que muchas más pequeños negocios no puedan pagar la electricidad y tengan que cerrar, y va a producir que mucha gente no pueda pagar lo que es el servicio eléctrico, o que se muden entonces a energía solar. Es decir, yo les he dicho a ustedes, y Carmen les ha dicho a ustedes, vivir sin placas solares en Puerto Rico es una locura. ¿Por qué? Porque el problema eléctrico no se va a resolver por lo menos en una década. No se va a estabilizar. Al paso que vamos, tenemos ese problema. Por lo tanto, usted necesita un alivio al bolsillo ahora. Usted no puede estar pagando 400 y 500 pesos de luz todo el tiempo. Bueno, pues con un sistema de placas que usted diseña conforme a sus necesidades, usted abarata y por lo menos lo controla. ¿Ok? Por lo menos lo controla. La otra noticia importante en el día de hoy es el procesamiento de Trump de el ex jefe del FBI, James Comey, por obstrucción de la justicia y perjurio ante el Congreso hace 9 años atrás. Esto es lo que se llama la política de la venganza y del ojo por ojo. Trump tiene un listín de enemigos políticos que va a procesar criminalmente y que ya dio instrucciones y se están investigando todos. Todos. Muchos de ellos republicanos, otros demócratas. Y Trump está haciendo lo que le hicieron a él y a su gente. Nos criminalizaron, por lo tanto, lo que es igual no es ventaja. Ahora, doblen el lomo, pónganse en 4, que nos toca a nosotros. Es la armamentización de la justicia. Y obviamente con ello, la erogación, o lo que es más que erogación, la denigración de derechos civiles. Sí, una conspiración oficial para procesar enemigos políticos, fabricándole casos. Pero eso lo debieron haber pensado también los demócratas. ¿Por qué? Porque una vez usted empieza en las espirales del ojo por ojo en una democracia, no termina jamás. Y entonces Trump está probando hasta dónde le dejan violar derechos los tribunales conservadores de justicia, y está llevando a todo lo que da. Va a investigar y declara terrorista a los disidentes y le declara la guerra a los comediantes y amenaza las licencias de transmisión y brega con todo, pero eso es lo que hay. Y yo me río porque oigo a los analistas de distintas estaciones
Todos, ¿no? ¿Cómo va a ser? Trump está violando, esto es un traje, es un dictador, es un Hitler, es un fascista. Pero es lo que se llama ver la paja en el ojo ajeno y no en el nuestro. En Puerto Rico, desde los tiempos de Muñoz, se estableció como norma el perseguir enemigos políticos. Pregúntenle a los independentistas cómo se llamó la mordaza. Pregúntenle a los independentistas qué fue la operación Cointelpro. Pregúntenle a los estadistas cuando Sila Calderón y aquel famoso fiscal Guillermo Gil criminalizaron toda una estirpe y dijeron que la corrupción tenía nombre y apellido y desataron la mordaza contra estadistas. Eso no ha parado. Eso no ha parado. ¿O ustedes creen que lo que le hicieron a Ricardo Rosselló no fue la persecución de un enemigo político declarado por los independentistas, por los populares y por el propio partido de él? Porque ahí no hubo ningún delito. Es la armamentización de los sistemas de justicia para espachurrar al enemigo. De manera que cuando a ustedes le vengan a hacer el cuento de que en Puerto Rico no se fabrican casos, pregúntenle a Tony Zagardía, pregúntenle a Carlos Pesquera, pregúntenle a Leo Díaz, pregúntenle a Miriam Ramírez, pregúntenle a todos y aquellos que fueron procesados criminalmente por enarbolar una bandera en una agencia pública. Criminalmente. Pregúntenle a Pedro Rosselló si no lo persiguieron. La justicia federal en Puerto Rico tiene un nefasto rastro durante años. Gracias a Dios ya paró de perseguir y de liquidar. De manera que cuando hablamos de Trump, se nos olvida que nosotros tenemos nuestros propios fascistas. O vamos, no vayamos muy lejos. Los asesinatos de los jóvenes del Cejo Maravilla fueron una ejecución sumaria. Esa es la armamentización de la justicia y la policía. Cuando es bien fácil hablar, no, porque Estados Unidos, esos diablos, mire para allá. ¿Sabe por qué el puertorriqueño le tiene miedo a la independencia? No porque vamos a comer menos, no porque la vamos a pasar mal. El puertorriqueño le tiene terror a la independencia porque dada la inclinación al despotismo, al socialismo y a la barbarie de los independentistas, el puertorriqueño le tiene miedo a la independencia por lo que haría un puertorriqueño con el poder contra otro puertorriqueño sin las protecciones de la bandera americana. Y eso está ahí. Yo me opongo tenazmente a la erradicación de cargos contra James Comey, contra Bolton, contra el representante Chief, contra el que sea. Pero como yo les decía a ustedes, esto tampoco es único de Puerto Rico, ni de Estados Unidos. Ustedes saben cuántos líderes de naciones han sido procesados por sus enemigos cuando llegaron al poder. Ahí está Brasil con Jair Bolsonaro, está Perú con Ecuador con Rafael Correa, está allá Myanmar, lo que era Burma, con Aung San Suu Kyi, está Color de Melo también, que lo procesaron en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Pedro Castillo en Perú, Yanín Añez en Bolivia, que los el gran Evo Morales se la cargaron, Álvaro Uribe
en Colombia, Alejandro Toledo en Perú, Lula da Silva. Sí, fíjense que lo que le están haciendo a Jair Bolsonaro se lo hicieron la derecha a Lula da Silva. Y eso no puede terminar más que en lo que hemos dicho, la destrucción de las instituciones de justicia y la destrucción de la democracia per se, porque en la democracia la competencia es en las urnas, es en las campañas electorales, es de forma pacífica. Pero que nosotros estamos ajenos a todo eso y no tenemos nada que ver con eso, ¡embuste! Nosotros tenemos más totalitarios que toda esa gente, a todo lo que da. Y eso lo tenemos que entender. Así que con estos pequeños detallitos termino el video. Cuando vengamos, vamos a analizar los nuevos inventos de carpeteo que se inventa la prensa y la oposición en contra de estadistas. ¿Por qué? Porque en la medida en que se va debilitando el PNP y se va dividiendo el PNP, la oposición aprovecha para carpetear a los hijos. Pues de hecho, yo decía ahorita, y se lo voy a explicar, los más malos con los PNP son los propios PNP. Liquidamos. Persecuciones y lo que es un marco mucho más amplio de la política de cancelación. La política de cancelación en los medios, bótalo o exclúyelo. La política de cancelación, depórtalo. La política de cancelación, mételo preso. Bueno, pues en Puerto Rico, a través de las redes, también hemos visto varias cosas que nos preocupan. Ustedes saben que ayer la gobernadora nombró la que habrá de hacer la nueva Contralora, la presidenta del Banco de Desarrollo Económico, que ya pasó por todos los sedazos legislativos como presidenta y que obviamente tiene la bendición de lo que es los presidentes camerales. También ayer habíamos hablado de dos historias, una ayer y otra hoy, de Oscar Serrano en Noticel, carpeteando a la fiscal Iris Aricea Martínez porque se puso una camiseta en su vida privada, estadidad o muerte, y votó por la estadidad. Y dice que eso es un crimen, imagínense, a todo lo que da, una barbaridad ético, y hay que sacarlo a todo lo que da. Bueno, pues ahora hay dos más que entran, de hecho, dos nuevas versiones. La nueva Contralora también ahora la cogieron porque es estadista. Y aparece con otra camiseta. Parece que todas las mujeres se ponen camisetas políticas estadistas. Y no. Y una pancarta, creo que fue, criticando a Bad Bunny. Mucho antes de ella ser. Pues no puede ser. Y entonces un debate, ahí pone Tele 11, está cuestionada la credibilidad. No, ¿y qué van a nombrar? Van a nombrar a una madurista, a un pipiolo. Vamos, dejen la vaina. Estamos en esa, pero no es solamente ahí. El Departamento de Educación hoy viró para atrás certificaciones. Lo hacen en bonche para esconder el verdadero objetivo, que es castigar a Yanira Raíces, porque la prensa alegó que había dado unas certificaciones que eran ilegales a todo lo que da, y como hay que complacer a la prensa, porque esta gente le da la nalga a la prensa, se llevan lo que fue una buena funcionaria pública. ¿Y por qué hay que castigarla? ¿Por qué un gobierno PNP castiga a Yanira Raíces? La castiga porque Yanira Raíces cometió el terrible pecado capital, el crimen de haberse ido a trabajar con Tomás Rivera Schatz. Y como eso es irse a trabajar para el enemigo, hay que castigarla. Y no se atreve a meterse con Rivera Schatz. No,
porque el mono sabe el palo que trepa. ¿Y dónde lo cogen? Por las colaterales. No me puedo ir a quemar el altar mayor, me voy a las colaterales y a las capillitas y allá voy. Y usted dice, wow, ¿qué es esto? Pero lo hemos visto todo el tiempo. Esto es un gobierno que castiga lo suyo. Esas cosas sencillamente se dicen, váyase para el infierno. Ya está. Cuando ustedes lleguen al poder, hagan lo que les da la gana. Pero no vengan con este cuento. Y mucho menos castigar a una mujer que le sirvió a Puerto Rico para bien o para mal. Por eso mismo es que las cosas están como están. Y finalmente, ayer me preocupó las declaraciones de Yasmín Valdivieso, que está, mire, ella suelta pero no suelta, que dijo que 2 secretarios de justicia le habían dicho que no procedieran casos contra PNP si no habían populares envueltos, o sea, fabricación de casos. Y no quiso identificarlo, porque de nuevo, la mona sabe el palo que trepa, pero prácticamente eso es una admisión de que ella es testigo de delitos de secretarios que quisieron fabricar casos. Yo no sé qué es lo que va a hacer. Primero, toda la información que me está llegando del Contralor es que esta mujer está dejando píldoras venenosas donde quiera, ascendiendo, poniendo a la gente. Ella no se va a ir de ahí hasta que la saquen con una carretilla. Y encima de eso, ¿dónde está el Departamento de Justicia? De hecho, ¿dónde está la legislatura que debieron de haber ya confirmado la nueva Contralora para que vaya a fumigar la corrupción que hay en Contraloría? ¿Y quién supervisa o quién fiscaliza Contraloría cuando se meten extremistas como Yasmín Valdivieso? Y la Secretaría de Justicia tiene un deber ministerial de llamarla a capítulo y decir, venga acá, usted está alegando aquí que 2 secretarios de Justicia le dijeron a usted que no iban a radicar cargos contra gente del PNP, ¿verdad? A menos que se le radicaron cargos a populares. Dígame quiénes son para procesarlo. Dígame quiénes son. ¿O está usted guaseando? Le dije a ustedes que los más malos con los PNP son los propios PNP. Y todos los días se los pruebo. Estoy ahí. Tranquilo. Bobby, tranquilo. Breida. Mira, Dávila, estamos aquí los dos como... Okay. No. O sea, esto en vez de viernes parece martes. Bueno, lunes. Esto es viernes, lunes. Un punto de privilegio. Bueno, si hay alguien que sabe lo malo que pueden ser los PNP con los PNP, es Alfonso Orona, que estaba en el chat y se lo llevaron el quedado. Presente y votando, como dicen en las Naciones Unidas. Pues tenemos 2, porque tú no fuiste el único. Mira, ahí estaba Sobrino, estaba Tony Zagaldía. Brother, la lista es sin fin. Yep. Mira, pues yo voy a empezar ya que tú, ¿verdad? Abriste el tema con esto y, ¿verdad? Saludamos a nuestro copanelista Alan, que está de viaje en un asunto de negocios en nuestro hermano país de Panamá. Le Alan, deseamos un buen fin de semana. Ya nos textió que nos estaba escuchando. Así que nada, un abrazo a Alan. Mira. Pero espérate, tú sabes dónde está Alan, ¿verdad? En el canal. No tienes idea de dónde está Alan. Alan está en un restaurante que se llama La Fonda Lo Que Hay, que nada más que por ver el bistec te cobran 90 pesos. Yo he ido a La Fonda Lo Que Hay. Oye, no es verdad. Yo he ido a La Fonda Lo Que Hay, es buenísimo. En Panamá y en el casco viejo. Sí, pero nada. Sí, el casco, en la ciudad vieja. En la ciudad vieja, en el casco viejo de Panamá. Pero mira, tú sabes qué es lo que a mí me preocupa de toda esta situación que tú estás hablando, más allá de lo que estás diciendo, que no hay peor cuña que la del mismo palo, ¿verdad? Y ese refrán cada día toma más validez. Es el ensimismamiento de personas como la Contralora. Y yo
te digo algo, y obviamente aquí, ¿verdad? Y yo lo estoy hablando desde mi punto de vista, y tú sabes que yo siempre he tenido serios problemas con todos los contralores, porque no es solamente con la actual, sino con todos los que han salido de lo que son sus funciones y se han puesto a emitir opiniones sobre política pública que vician la neutralidad que el cargo requiere, ¿verdad? Pero más allá de eso, la preocupación que yo tengo es que están usando el puesto para personalismo. Porque yo te voy a decir algo, si yo tengo un nombramiento a término y viene un secretario de justicia a decirme a mí que yo tengo que llevar casos a la misma vez o balanceados, populares con PNP, yo levanto la mano y soy el primero que lo denuncio, porque a mí no me pueden sacar del puesto, porque yo tengo un nombramiento a término. Entonces lo que a mí me preocupa es, fíjate que ella es la que habla de timing, ¿verdad? Porque hablamos de timing cuando ella lleva 15 años, lleva 5 años en un rollover que no le conviene. Entonces ella habla de timing, qué casualidad. Pues fíjese, señora Contralora, su timing, ¿verdad? Porque ahora, como sabe que la van a sacar, pues entonces ahora usted está hablando de exsecretarios de justicia que alegadamente la presionaron. Está jugando para las gradas. Exacto, la presionaron. Fíjate, en el momento que la presionaron, que probablemente ella tenía, ¿verdad?, la protección de tener un puesto a término, en ese momento no los denunció. Pero ahora que ya nombraron su sustituta, pues entonces ahora hay que manchar la reputación y cobardemente, porque ni siquiera dice los nombres. Frey, yo en un momento dado pensé que estaban vacilando, que estaban excluyendo a la fiscal y a la nueva contralora por un wet t-shirt contest, porque yo dije, caramba, ¿cómo que de cuándo acá tener una camiseta estadista o con un pensamiento es un delito? Pero para que tú veas, la debilidad del PNP de defender los suyos abre la puerta para que la prensa y los populares se harten amordazando y persiguiendo y carpeteando estadistas buenos. Mira, Dávila, como mujer te digo, yo lo he vivido desde joven, desde muy jovencita, cuando estudiaba en la UPR, ¿verdad? Ya para los 90. Te puedo decir que lo viví mucho, lo viví en la escuela de Derecho, lo vivo en mi práctica. Las mujeres estadistas tenemos que trabajar el doble, nos tenemos que probar el doble, nos juzgan ahí rápido. Sin embargo, yo lo que digo es, ¿dónde está la defensa, como lo hemos visto durante todo este año, de las otras mujeres en lo que tiene que ver en la posición de la mujer? Me explico. Las independentistas se ponen lo que sea, se identifican como sea, pueden tener el pelo como sea, nadie las juzga, nadie dice nada. Las estadistas no pueden ni siquiera identificarse. Porque mira, ella lo que quiere es para que le den un puesto, sin pensar en los méritos. Y Dávila, eso no habla bien de nosotros como sociedad. O sea, esto que está pasando, tengo que decirte que me da mucha tristeza como puertorriqueña. Y más aún cuando podemos analizar aquí claramente las últimas dos administraciones del Partido Nuevo Progresista, porque según criticamos lo malo, también hay que decir lo bueno. Ambas han tenido muchas posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres. Y ahora mismo, Jennifer González ha llenado un sinnúmero de posiciones con mujeres. Y las vemos todas mujeres preparadas, mujeres inteligentes. Pero entonces, cuando tú ves a 2 o 3 hablando en los medios o también en las redes sociales, siempre a la mujer estadista como que la miran por encima del hombro. Pues no. Y eso tiene que acabar. Aquí tiene que verse todo por los méritos de las personas, no por si son de un partido u otro. Y menos por su ideal. ¿Por qué yo tengo que negar mi ideal? ¿Porque usted no piensa igual que yo?
No, para nada. Pero además, no estamos respetando ni el ámbito privado del funcionario público. No para El nada. funcionario público, con excepción de lo que son educación, justicia y cuál es el otro que está prohibido de ir a actividades político-partidistas. Oye, que eso fue legislado. Ponerse una camiseta no es estar en una actividad política partidista, ni estar, es una libertad de expresión Claro. y se acabó. Y tú la llevas. Pero entonces, cancelar a esa persona porque es estadista y entonces se convierte en un issue de discusión 2 días cuando no hay voces en el PNP para defender. ¿Por qué? Porque como están peleando unos con el otro, pues la oposición se aprovecha. ¿Y quién diablos va a servir en ese ambiente? Les pregunto a ustedes. Oye, Dávila, lo que aquí mencionamos programa tras programa, tenemos que tener mucho cuidado porque estamos todo el tiempo hablando de que las personas más preparadas, las personas que tienen las mejores ideas y los mejores proyectos, no se hacen disponibles para la cosa En pública. efecto. Pero entonces, ¿por qué no se hacen disponibles, Dávila? Vamos Por a esto. preguntarnos. Por esto mismo, porque los pocos que lo hacen terminan fustigados, Dávila, les dañan la reputación. En efecto. Como tú dices, programa tras programa aquí todo el tiempo. Algunos terminan hasta desterrados, Dávila, se tienen que ir de Puerto Rico. Pues entonces, ¿qué joven o adulto profesional capaz, inteligente y honrado va a decir, mira, yo voy a apostar por mi isla, por mi jurisdicción, para echar esto adelante? Entonces, para que todo el mundo me coja y me destruya. No, pues mire, ¿saben qué? Pues tenemos lo que nos merecemos. Mira, y yo creo, fíjate, yo creo que la nominada, la contralora nominada, lo cogió, como dicen, el toro por los cuernos y lo dijo directamente: yo soy PNP Muy y bien, yo soy estadista. estadista. Y obviamente, una vez ella sea confirmada como contralora, pues ella tiene que abstenerse de hacer comentarios, ¿verdad? De política pública y entrar en la política pública, Pero porque hay una falso. función. Sí, pero a lo que voy, Breda. Entonces, mira lo que nos está exigiendo la prensa a los estadistas. Fíjate que con lo de la fiscal también. Ustedes saben, en el mundo de las posibilidades, ¿cuál es la posibilidad que usted sea nombrado como contralor, que usted sea nombrado como fiscal, que usted sea nombrado como juez? Son mínimas. ¿Por qué? Porque son puestos que son limitados, que Tienen no que pasar necesariamente el sedazo. tiene que pasar el sedazo, tiene que pasar la confirmación. Así que a los estadistas nos están exigiendo que nosotros renunciemos a nuestros derechos constitucionales, fíjate, porque puede ser que en algún momento nos nombren para un puesto que requiera que nosotros nos abstengamos de hacer comentarios políticos partidistas. Fíjate, Pero ellos los hacen todo pero el ellos tiempo. lo hacen todo el tiempo. Y ahí es que está la doble vara. Y ahí es que tenemos que preocuparnos y tenemos que dejar también nosotros los estadistas de unirnos a estos discursos que parecen Correcto. neutrales y parecen transparentes, pero la realidad es que lo único que buscan es que cada día menos gente diga abiertamente que es estadista, ¿verdad? O que diga que es PNP. Porque, ¿qué iba a pensar, verdad, la actual nominada contralora hace un año que la iban a nombrar como contralora? Eso tú no sabes lo que va a pasar. Ustedes saben las posibilidades. Entonces tú le estás pidiendo a un estadista, como a mí me pueden nombrar como juez, pues yo no voy a hacer comentarios políticos. Yo voy a renunciar a mi derecho a la libertad de expresión ante la posibilidad ínfima de que me puedan nombrar un puesto a la judicatura. Pero, Por Falso, favor. ¿y en qué afecta tu capacidad profesional, tu preparación, tu responsabilidad, el que tú tengas un ideal? En nada. En nada. Si tú tienes una profesión, Pero tú esto la se llevas. esto se abre la puerta por el PNP. O sea, el PNP mismo abrió la puerta. O sea, la guerra fratricida que existe en el PNP, no de ahora nada más. Esto viene desde Ricardo Rosselló, vamos a ponerlo ahí. Esto obviamente debilita a sus propios funcionarios porque no hay quien los defienda.
Debe haber dentro del gobierno una persona que se encargue de analizar cuáles son las consecuencias ideológicas y partidistas de tomar una determinación como esta, como por ejemplo el caso de Yanira Raíces. ¿Por qué? ¿Por qué hay que castigarla? Porque trabajó o trabaja con Rivera Schatz. Eso le hace daño al partido, a la fortaleza. No es a Tommy que le hace daño, y obviamente es un golpetazo para Yanira Raíces, pero así es como le pagan. Servir al PNP es jugar un deporte de alto riesgo. Vamos a hacer la pausa. Dos preguntas que yo tengo sobre la saliente Yasmín Valdivieso, que ayer le quitaron la escoba, el caldero y las pócimas de culebra. Número uno, ¿por qué la legislatura, si ya hay un consenso, no bajó por descargue a la nueva Contralora para aplicarle la grúa a Yasmín Valdivieso, que obviamente está blindando a su gente y las investigaciones políticas que ha iniciado y que anda suelta como gavete? Y en segundo lugar, ante las declaraciones ayer que hizo en televisión, ¿por qué razón la Secretaría de Justicia no ha citado a Yasmín Valdivieso para que testifique sobre los alegados delitos que cometieron supuestamente dos secretarios de Justicia? Explíquenme esa, pues yo no la entiendo. Mira, la realidad es que, ¿verdad? Tengo que respetar también los procesos del Senado y la Cámara de Representantes. O sea, la nombraron ayer, aunque ellos sí se pueden autoconvocar. Entiendo que el lunes hay una sesión del Senado. Esperemos a ver qué haga el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Pero yo te voy a decir un poco también por qué la Secretaría de Justicia, ¿verdad? O por qué yo, si estuviese en la posición de secretario de Justicia, no iría tampoco a donde la Contralora, y te voy a explicar por qué. Mira, si tú ves lo que está pasando, la realidad es que esto es un pataleteo, ¿verdad? De la Contralora, pues como tú bien dices, le quitaron la escoba y el caldero. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con darle importancia a comentarios de personas que lo están haciendo sencillamente porque tienen un problema, porque no entendían que la Contraloría no es una monarquía y que no se supone que por el hecho de que tú seas nombrada Contralor, tú vas a estar el resto de tu vida ahí. El puesto de Contralor son 10 años. Al 10 años y el día 1, a ti te pueden remover en cualquier momento, y eso lo establece la Constitución, lo establece las leyes aplicables. O sea, que aquí es un problema fundamental también, y tú no vas a ir tocando la puerta. Si la Contralora entiende que uno o dos secretarios de Justicia incumplieron su rol o violaron la ley al pedirle que hicieran investigaciones de los populares, pues que toque la puerta del Departamento de Justicia y que radique las querellas correspondientes, o que vaya a la oficina del fiscal, del panel del fiscal independiente, y que radique las querellas correspondientes. Pero fíjate, vuelvo y digo, y lo dije en mi intervención anterior, qué conveniente. En el momento que ella tenía la protección del nombramiento a término, ahí ella no levantó bandera. Ella decide levantar bandera cuando nombran a su sustituta. Qué conveniente. Entonces, ahí es que tú, ¿verdad? Tú tienes que establecer verdaderamente, el servicio público no es chiste. El servicio público se tiene que respetar, y las posiciones no son de las personas. Las posiciones son del gobierno de Puerto Rico y de aquellos que quieran servir bien al pueblo. Y yo voy a dar un ejemplo. Yo salí del gobierno de Puerto Rico porque yo tuve un accidente, ¿verdad? Y estaba bajo los efectos del alcohol. Esto es público, todo el mundo lo sabe. Y en ese momento yo entendí que aunque mi situación no estaba relacionada necesariamente al cargo que yo estaba ocupando, le hacías daño a tu gobernador. Yo le hacía daño al gobernador. Y el gobernador puede decir que yo tuve mi situación a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana yo estaba en Fortaleza renunciando. Y me adelanté a la noticia. ¿Por qué?
porque yo, y puedo hablar con conocimiento de causa y con moral, yo tenía respeto por la posición que yo estaba ocupando. Cometí un error, seguro, no somos perfectos, y afronté mi error. Pero en el momento que yo entendía que mis decisiones personales afectaban mi rol como asesor principal del gobernador, renuncié a mi puesto. Hice lo que tenía que hacer. Así que aquí nadie me puede decir, cuando yo hablo de la gente que se amarra injustificadamente a su puesto, que yo no puedo hablar de esto. Y a mí me parece que también es momento de dejar los personalismos y entender que el servicio público es para el pueblo y para los demás y respetar las leyes. Y entonces fíjate que la Contralora es la primera que no está respetando la ley, que la puso donde está. Y decide manchar reputaciones sin nombre, porque ya no ha dicho nombre. Breida, porque no tiene los valores, porque sabe, claro o es un embuste, claro que no. o es un embuste, una exageración para quedar bien con la prensa, o si lo es que lo ponga bajo juramento. Exacto. Yo, la Secretaria de Justicia y Fortaleza, ordeno, ven acá, esto es en contra de la corrupción. Vamos a llamarla a capítulo para que denuncie la corrupción. Yo la llamaría exactamente así, Dávila. Yo la pondría con una declaración jurada, juramentame esto. Lo que dijiste con tu boca, que se vea en acción. Tengo que decirte algo, Dávila. Nosotros aquí, durante mucho tiempo, y no ha sido solamente en una ocasión ni dos, fue en varias, hablábamos de la Contralora. Y tengo que decirte que esto que pasó durante esta semana a mí no me sorprendió, porque las acciones de ella han sido constantes con esta búsqueda incesante de llamar la atención, y no llamar la atención de buena manera, porque ay, este es mi trabajo, mira, esto es lo que se está adelantando. No. Es buscando el protagonismo, y se le notaba, Dávila, desde hacía tiempo. Y tengo que decirte que fue más intenso desde que pasaron los 10 años del término. Fíjate, ella se dio cuenta que dentro de las últimas administraciones del Partido Nuevo Progresista no había un consenso. Pero fíjate, Dávila, volvemos. Según uno dice lo que no es tan bueno, también tenemos que mencionar lo que es bueno. Si algo bueno tienen los líderes del PNP, es que cuando tienen una figura con los quilates, se ponen de acuerdo. Y fíjate tú cómo esta nueva Contralora designada, Carmen Vega, que tengo que decirte que leí su hoja de vida y es impresionante. Se nota que es una mujer preparada, que sabe a lo que viene. Y ahí, Jennifer, Rivera Schatz y Johnny Méndez, todos concurrieron. Yo tengo que decirte que, igual que Falfo, respeto el que la Asamblea Legislativa pues hayan decidido no bajarlo por descargue. Yo creo que este tipo de posición requiere un poquito más de, ¿verdad? Que se vea como un poco más de, no hacerlo tan rápido, ¿verdad? Como sería la acción del descargue. Pero tengo que decirte que qué bueno, me alegro, esta señora ya era tiempo de que saliera de esa posición, Dávila, porque no ayudaba al pueblo de Puerto Rico. Tal vez ella en su mente pensaba que sí, pero ella, de cierta manera, todas estas actitudes que ella asumió en los últimos 5 años, porque fue en los últimos 5 años de su término, no de su término, que continuó en rollover, como dice Falco, por default, ella se dedicó al protagonismo, a irse mediática y como que yo soy aquí la paladina de la justicia. No, señora, esa no es su trabajo como Contralora. Y eso es una posición demasiado seria, Dávila, como para que una persona lo esté usando para la politiquería. Y yo pienso igual que tú. Si ella se atrevió a decirle a una periodista, que tengo que felicitar a esa periodista porque lo rápido le dijo, tiene que decir los nombres. Eso, así es que tienen que hacer los periodistas. Pero espérate. Mira a la periodista, o sea que si aquí los criticamos, también lo tenemos que alabar cuando lo hacen bien. ¿Y la felicito, porque ella le dijo, usted está diciendo, pues dígame quiénes son.
Así es que debe ser el periodismo, Dávila, porque tú no puedes andar por la vida manchando supuestamente reputaciones. Porque fíjate, es para que la gente piense que eso es cierto. No, 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 no. Si aquí se cometió delito, diga quiénes fueron. Pero ¿sabes qué, Dávila? Es muy fácil, mira, mucho tilín y poco paico. Claro, claro. Tú sabes, y entonces, o sea, y yo creo que eso es, como tú muy bien dices, Breida, lo preocupante y lo que estamos hablando. Y yo no estoy hablando de la Contralora actual nada más, porque tenemos que también ir a la memoria histórica. O sea, Manuel Díaz Saldaña también pecó de lo mismo. Es que, oye, el template de la politización de la Contraloría lo hizo Iliana Colón Carlos. Y de ahí para abajo, eso ha sido una degeneración. Una de las agencias más corruptas que hay en Puerto Rico es precisamente la Contraloría. Pero nadie se atreve a meterle mano. Lleva en corrupción cerca de 40 años. Nadie se atreve a meterle mano. Y yo invito, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad?, que no nos crea, que vea los informes que presenta la Oficina del Contralor. Correcto. Que los lea. Que muchas veces, cuando tú lees el informe, ay, aquí debiste haber puesto una coma y lo que iba era un punto. Tienes un señalamiento. Exacto. Y tú dices, espérate. O sea, aquí lo que estamos hablando es de procesos. Aquí lo que estamos hablando es de que la Contraloría lo que hace, y para que la gente entienda, es audita los procesos de las agencias gubernamentales ex post facto, que quiere decir después que se concluyen los procesos, porque los procesos que tienen sus propios auditores. Claro, y que ahora está la oficina del inspector general, que es que audita los procesos mientras están ocurriendo. Pero la Contraloría lo que hace es después hace unas auditorías para asegurar que los procesos en las agencias gubernamentales cumplan con las leyes y los reglamentos aplicables. Eso es lo que hace la Contralor. Ella no decide si hay que pagarle 75 o 50 pesos la hora a fulanito menganito. En una vedette, en una primadona jurídica. Entonces montó estos shows y todo eso. Y es imperdonable. Cada vez que hablaba y decía, no, lo que pasa es que yo pienso que ese rate por hora es muy alto. Exacto. Eso no está dentro de sus labores. Claro que no. ¿Qué tenía que ver? ¿Estaba dentro del presupuesto? Sí. ¿Estaba dentro de los márgenes que establece la ley para el pago del servicio? Sí. ¿Se hizo conforme a los procesos, verdad, para el reclutamiento o adquisición de servicios? Sí. Ella no tiene que hablar de que si hay que pagarle más o hay que pagarle menos o su opinión. Pero ¿qué pasa? Como ella siempre emitía su opinión, y vuelvo y digo, no ella nada más, Manuel Díaz Saldaña también, cuando era la opinión en contra de los PNP y los estadistas, pues entonces todo el mundo le daba foro. Porque ella alimentaba también, ¿verdad?, lo que es la componenda de muchos medios en contra de los PNP y los estadistas, ¿ves? Entonces, esa es mi preocupación. Y mi preocupación es también que tenemos que tener mucho cuidado. Los puestos gubernamentales son del gobierno y del pueblo, no son tuyos. Y esto lo que estamos viendo es gente que se quiere aferrar a su puesto. ¿Que va a llorar cuando se vaya? Bueno, definitivamente, o sea, son 15 años, uno tiene sentimiento, uno tiene que, ¿verdad? Lleva muchos años trabajando ahí. Pero eso es parte del trabajo. Exacto. Cuando usted aceptó ser Contralora de Puerto Rico, usted sabía que su posición era por 10 años. Que es un servicio. Y que es un servicio. Y que después de los 10 años usted estaba a prestar la posición. El problema es que se apropian. Se apropian y se creen que son de ellos. El problema de perpetuar eso. De hecho, no pasa únicamente en el Ejecutivo. Pasa con puestos legislativos, pasa con puestos de alcalde. Y eso, o sea, por eso que la limitación de términos es tan importante.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Dávila, la limitación de términos. Fíjate, yo estaba teniendo esta discusión hace poco con mi socia en mi oficina, de que yo creo que Puerto Rico ahora, en este momento, en el 2025, está listo para ese tipo de conversación. Tal vez hace 10 o 15 años atrás no, Dávila. Para todo esto de reducir el gobierno, de que se limiten los términos de la legislatura. Obviamente es un tema que se tiene que discutir porque hay posiciones a favor, en contra. Todas las cosas tienen algo bueno y algo malo. Pero ¿por qué no lo discutimos? ¿Por qué no lo hablamos? Igual que la posición esta del legislador ciudadano. Mira, no estoy diciendo que todo que se tiene que poner todo a la vez, pero es bueno que estas cosas hay que hablarlas como pueblo. También, Dávila, yo tengo que decirte, a mí me preocupa mucho la UPR. Yo sé que este no es el tema. Oh, viene pero una huelga. A mí la UPR me preocupa tanto. La YUPI, los izquierdosos la van a cerrar. La YUPI no van a permitir los independentistas ninguna reforma que haga, ¿cómo que se llama ella? Dios mío, la presidenta Sayira Jordan. No van a permitir nada de eso. La YUPI va derecha a cerrarse. Si usted tiene hijos en la YUPI, prepárese que van a estar fuera de estudios por un buen rato. Y si yo fuera, ¿por qué razón? Porque no permiten cerrar recintos, no permiten aumentar matrícula, el déficit es de 1 billón de billetes y lo que hay es, va a haber una huelga violenta y se acabó. La van a cerrar, yo estoy convencido. Y ahí es que tenemos que como pueblo, hay pocas causas que yo puedo decirte que realmente a los puertorriqueños nos unen. Y yo tengo que decirte que yo he hablado con muchos egresados de la UPR y todos concurrimos. La UPR le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Claro, la UPR no le pertenece a la izquierda, no le pertenece al Partido Independentista, no le pertenece a los socialistas, no les pertenece a ustedes. Nos pertenece a todos los buenos puertorriqueños que hemos pasado por esa universidad y que le debemos nuestro progreso profesional por muchas razones, porque no todo el mundo, Dávila, puede pagar una universidad privada. En efecto. ¿Sabe? Entonces, la UPR fue la manera en que muchas personas y nuestros padres pudieron permitir que nosotros tuviésemos una adquisición universitaria de calidad. Entonces, ¿por qué permitirle a un grupo que cierre nuestra universidad? Porque esa es la universidad del pueblo de Puerto Rico. Aquí hay que hacer cambios. Hay que hacerlos, Dávila. No podemos pretender hacer lo mismo y que pasen cosas diferentes. La realidad son hechos. Como si esto fuera una moción de sentencia sumaria. Claro. ¿Cuáles son los hechos? Demográficamente hay menos niños, hay menos jóvenes. Se han ido. Los pueblos están desiertos. ¿Por qué tienen que haber tantos recintos, Dávila? Hay programas que están obsoletos. Exacto. Hay programas que ya no tienen matrícula. Pues entonces, ¿por qué tenemos que tener... no podemos achicar para que entonces lo que estemos dando sea de calidad? Adicional a eso, Dávila, ¿por qué no recurrimos? La UPR puede ser el puente. Tenemos una universidad que aún es de calidad, con buenos profesores, hablamos español, se enseña también en inglés. O sea, nosotros podemos ser el puente de muchos extranjeros latinoamericanos para abrirles las puertas a los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no sacamos eso a colación y los atraemos? O sea, de verdad, yo entiendo que aquí definitivamente esto es algo que se tiene que hablar. La UPR se tiene que hablar. Bueno, tú sabes también, Dávila. Prepárense que según vayamos, ¿sabes cuándo la cierran generalmente? Cuando estamos cerca de Navidades. Sí. Para finales de octubre. Principio de noviembre. Pero tú sabes que, Dávila, a mí me parece también, y esto es un tema que no se toca, pero tenemos que ir a la historia también, y es otro ejemplo más de la hipocresía de la izquierda radical.
porque en el 2020, cuando Sayira Jordán era la candidata comisionada residente por el Correcto. movimiento Victoria Ciudadana, hay que escucharla, hay que oírla, Una porque estadista mira, con nosotros. una estadista. Y ella era, para la opinión pública, era la token, como uno dice, la estadista que rechazó al Partido Nuevo Progresista y que mira para que vean que Victoria Ciudadana tiene de todos los partidos políticos, de todas ideologías, y Sayira está aquí, ¿verdad? Entonces, cada vez que ella hablaba, había que escucharla y había que replicarla y había que retuitearla. Pero ahora, como fue la candidata de la gobernadora para dirigir la Universidad de Puerto Rico, pues ahora es mala. Y trae cambio. Exacto, ahora es mala. Y ahora no funciona. Y ahora no está haciendo las cosas bien. Y yo le digo a la gente, hermano, ustedes no ven la hipocresía Y no tienen consistencia, Falfo. y la falta de consistencia de que esto no es contra la persona, es sencillamente por dónde viene. Y vuelvo y digo, no me haga caso a mí, vaya a Twitter, busca cómo la izquierda radical hablaba de Sayira Jordán en el 2020 y cómo los profesores de la Universidad de Puerto Rico hablaban de Sayira Jordán en el 2020 y cómo los estudiantes perpetuos de la Universidad de Puerto Rico, que Breida sabe que todavía hay estudiantes de la época de Es Breida que correcto. todavía están estudiando allí. Correcto. Cómo hablaban de la profesora, porque en aquel momento era la profesora, la doctora Sayira Jordán. ¿Y cómo hablan ahora? ¿Y qué fue lo que cambió? Lo que cambió es que antes ella era la candidata de Victoria Ciudadana del partido de la izquierda radical, pero ahora se dio cuenta de lo que estaba haciendo el partido, recapacitó, llevaba años dirigiendo una de las universidades, de las mejores universidades que ahora mismo hay en diseño gráfico y en tecnología. Entonces, pues ahora, como la nombró Jennifer González, o como era la candidata que Jennifer González apoyaba, pues ahora es mala, fíjate. Y mejor que cierre la universidad antes de que la candidata de Jennifer González pueda tomar las riendas y hacer los cambios que hacen falta para la Y universidad. salvar la universidad. Y salvar la universidad. Una cosa que tenemos que entender aquí, ¿verdad? Estamos en un periodo fluido. Y les digo fluido porque todavía no se puede, las notas no se entregan hasta el 31 de diciembre. O sea, las notas de este primer año de administración que ha sido bastante accidentado. Y todo el mundo está en lo que se llama un holding pattern. Esta semana vimos a la pelea por los melones entre Pablo José y Juan Dalmau, que está histérico con que Pablo José le esté comiendo los dulces por el segundo. Hemos visto esta semana las tensiones que hay en la administración, quieran o no quieran. Eso es natural. Ajá, dígamelo. Exacto. Eso era lo mismo que yo oía en el año 21. Eso es natural, las tensiones y las diferencias entre la comisionada y el gobernador Pierluisi, me acuerdo. Eso no va a llegar a nada. Siéntense. Mientras tanto, o sea, está todo muy fluido. Trump no acaba de nombrar la Junta. Y fíjense que la vasta mayoría de las noticias que determinan y están determinando a Puerto Rico no surgen de Puerto Rico. No. Están surgiendo de Donald Trump. Como por ejemplo lo de Amgen. Lo de Amgen es un palo. Sí. Oye, una inversión de 650 millones y 750 empleados para Junco. Eso nuevo. Eso es un tiro. Sí, Es un Dávila, palo. y oye, ese tipo de empleo, que es un empleo más, ¿verdad?, con más requisitos en cuestiones académicas, que requiere, ¿verdad?, gente más preparada y que la remuneración, Dávila, es mucho mejor comparado, ¿verdad?, con otro tipo de empleos en Puerto Rico. Eso es lo que le hace falta a nuestra isla. Y yo veo eso con muy buenos ojos y por ahí, Dávila, es que tenemos que seguir trabajando con la economía.
no centrarnos nada más en estar siempre con el dedo, mira, esto se está haciendo mal, sí, ok, siempre hay que identificar, hay que fiscalizar, tenemos que preocuparnos, pero también nos tenemos que ocupar, ¿verdad? Claro, bueno. Y en eso es que la Junta ha fallado, Dávila, en ocuparse. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar del procesamiento criminal del ex jefe del FBI, James Comey. De hecho, el gángster más grande que pasó por ahí se llama J. Edgar Hoover, que le tenía carpetas hasta a los presidentes y nunca lo procesaron criminalmente, ¿ok? Pero detrás de Comey viene John Bolton, detrás de John Bolton, Leticia James, detrás Adam Schiff, medio mundo, hasta George Soros se lo quiere llevar en volanda el presidente de Estados Unidos. Y esto tiene unas implicaciones, vamos a discutirla cuando vengamos, pero ha comenzado un periodo que de hecho no ha comenzado. Comenzó, como les dije a ustedes, con los demócratas. Un periodo muy serio de la criminalización, procesamiento criminal y lo que es la cancelación de los líderes opositores. Ahora le toca el turno a ponerse en cuatro a los demócratas y Trump ya ha puesto a todo el mundo sobre aviso que él va a por todos sus enemigos criminalmente. Y el listín es más de 20. Tanto demócratas como republicanos. Yo siempre he dicho que el ojo por ojo lo único que deja son tuertos y ciegos. Tuertos y ciegos. ¿Ok? Y el caso de James Comey es uno de muchos casos que Trump va a probar hasta dónde la Corte Suprema, que le ha dado todo lo que le ha pedido, le va a permitir armamentizar el Departamento de Justicia y destruir la oposición. Y lo va a hacer porque Trump no tiene ningún problema, no le tiembla el pulso. Así que los dejo con esa. Esto es altamente peligroso, pero hay que recordar, nosotros no somos inmunes a eso. Nosotros hemos tenido nuestras mordazas y nuestras persecuciones, particularmente del Partido Popular hacia independentistas y hacia estadistas, y esto de continuar acabaría con la democracia, a mi entender. Cójanlo ahí. Pues mira, Dávila, yo creo que, y aquí tú traes algo bien importante, y es de dónde empezó esto. La realidad es que esto empezó desde la pasada administración, que empezaron a perseguir miembros importantes del Partido Republicano, específicamente, ¿verdad? Sabemos que allanaron la residencia del presidente Trump en Mar-a-Lago, y yo me hago eco de las palabras de Marco Rubio en aquel momento, cuando hicieron ese allanamiento, que él dijo, esto está abriendo la puerta y está sentando un precedente bien peligroso a nivel de la democracia norteamericana y a nivel de verdad de lo que es los checks and balances, la constitución de los Estados Unidos y los derechos que tienen todos los ciudadanos, porque aquí estamos hablando de los políticos, pero como tú muy bien dices, esto se extrapola a distintos sectores de la comunidad. ¿Cuál es el problema? Y mi crítica. Mi crítica es que entonces los republicanos, en vez de dar un ejemplo de lo que no se debe hacer, pues pagan con la misma moneda. Y eso es lo peligroso, porque entonces nos estamos convirtiendo, fíjate, nos estamos convirtiendo en estos regímenes que nosotros mismos nos metemos en guerra para sacarlos porque van en contra de los derechos democráticos de sus ciudadanos. O sea, ¿cuál es la diferencia entonces, verdad? Si vamos a hablar y esto podemos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, estás haciendo un ejemplo quizás un poco extremo, pero ¿cuál es la diferencia entonces de Estados Unidos y Nicaragua? Si lo que estamos haciendo es perseguir a los opositores políticos sencillamente porque son opositores políticos. Y ese es el peligro, y mi llamado siempre es a la cordura, y yo no estoy diciendo que si hay evidencia de que se cometió un crimen se procese, ¿verdad? Y le caiga todo el peso de la ley a aquellos que malutilizaron sus funciones como servidores públicos. Eso está claro, o sea, yo no estoy diciendo que
como uno dice, que se encajonen o que se despachen o que se amapuchen investigaciones. Lo que pasa es que cuando estás politizando y utilizando los sistemas de investigación y los sistemas de justicia como un arma política, eso atenta contra la democracia y creo que es bien peligroso. Y nosotros, como tú muy bien dices, como estadistas hemos sido víctimas de eso y yo creo que es hora de ponerle un tranque, ¿verdad? Y volver a lo que era el respeto a la democracia, el respeto al servicio público y no politizar las instituciones del Estado para perseguir a la oposición. Qué terrible. Sí, es terrible. Los tiempos que vivimos Sí. son terribles. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas payasadas de Yasmín Valdivieso. Primero, la lucha contra la corrupción es algo serio. En segundo lugar, las instituciones investigadoras, sean fiscales, financieras o criminales, no comentan casos. No los comentan ni convierten en un show. El caso se comenta y de hecho solamente cuando se radica un pliego acusatorio y posteriormente en el juicio. Ya, fíjense que los federales una vez te radican cargos contra alguien, hacen su conferencia de prensa, hablan, correcto, explican y hablan en el juicio posteriormente y cuando termina el juicio. Esto es terrible y por eso es, miren, si en Cataño hay 1000 corruptos, llévenselos a todos. Yo no tengo problema, no hay problema con eso. Y la oficina del Contralor, el inspector general, justicia, el FBI, todo el mundo tiene derecho a investigar. Lo que no tienen derecho es a convertir en un circo mediático las investigaciones. Y ahí es donde estamos empatando las dos cosas, ¿verdad? Miren, nunca nadie se había atrevido a encausar un jefe del FBI. Yo creo que durante la época de Watergate sí se llevó un secretario de justicia y no me acuerdo si hubo uno del FBI, no me acuerdo si Ray era del FBI y lo procesaron, pero sí Richard Nixon, que yo me imagino es uno de los presidentes republicanos más fuertes que en muchos sentidos, ¿verdad?, que hemos tenido, que tuvo que lidiar con la guerra de Vietnam, odiaba y detestaba a J. Edgar Hoover y estaba loco por cargárselo. Y ¿verdad?, cuando usted lee la biografía de Richard Nixon se va a dar cuenta, hubo tremendas discusiones con Nixon y sus ayudantes para ver cómo lo metían mano a J. Edgar Hoover, que era un extorsionador, y sin embargo ni Nixon se atrevió. Claro, Comey no es J. Edgar Hoover. Edgar Hoover estuvo 50 años, creó el FBI. ¿Okay? Y le tenía carpetas a todo el mundo. Y le tenía carpeta a todo el mundo. Así de importante es esta. Quería también discutir la noticia de primera hora, no, del vocero. No, primera hora, que es el estudio del Instituto de Estadística, que es un estudio que cumple su cometido, tiene unas limitaciones serias. El costo de la vida en Puerto Rico no es 2,5% más que en Estados Unidos. Es muchísimo más. Y eso se lo puede decir cualquier persona que ha vivido en el continente y ha vivido en Puerto Rico y viceversa, porque todos tenemos una bicicleta, vamos y venimos, ¿ok? Pero ciertamente el problema es si no hay un sector privado fuerte, no hay buenas plazas, no hay competencia de trabajadores y no hay buenos salarios. Y sin buenos salarios, el costo de la vida sigue aumentando y se fastidia el pueblo trabajador. ¿Qué ustedes creen? Pues Dávila, Falfo y yo estábamos hablando de este asunto sobre lo publicado en el periódico del Instituto de Estadística. Es bien preocupante, bien preocupante. Cuando entras en la noticia, dices, esto lo que está diciendo es lo que todos los puertorriqueños sabemos. Pero fíjate, Dávila, yo sé que el Instituto de Estadísticas, ¿verdad?, lo refleja desde enero hasta marzo, de abril hasta otro periodo, pero yo tengo que decirte, Dávila, que esto aquí en Puerto Rico, no, ¿verdad?, yo sin ser del Instituto de Estadística, en mi opinión,
comenzó allá para el 2004, cuando empezó lo del IBU y se zumbaron el % después, eso fue Acevedo Vilá. Después cuando vino Alejandro García Padilla, Alejandro. le pusieron el fast track y lo multiplicaron. Y Dávila, esto ha sido algo que se ha ido acomodando, se ha ido afianzando en la economía de Puerto Rico. Y desgraciadamente nos hemos acostumbrado. Pagamos el IBU más caro de la nación americana. Los alimentos los pagamos mucho más caros que allá. No hablemos de los servicios básicos del agua y la energía eléctrica. O sea, definitivamente aquí todo es más caro, Dávila. Y entonces, a veces yo digo, pero ¿en qué mundo viven? Y yo escucho a personas, ¿verdad? Especialmente a personas que son simpatizantes de la independencia de Puerto Rico y hasta del mismo Partido Popular diciendo, no, porque es que Estados Unidos, allá las diferentes jurisdicciones son más caras. Yo digo, pero Dios mío, ustedes no se dan cuenta de lo caro que es Puerto Rico. Y yo te lo puedo decir porque yo vivo en Florida, trabajo en Puerto Rico, estoy viajando continuamente, voy al supermercado, mis hijos pagan luz, pagan agua, sé lo que vale la gasolina y les puedo decir a ustedes que no es solamente 2,5%, es muchísimo más cara y encima los salarios son una tercera parte de lo que hay. Esa brecha entre el alto costo y real que hay en Puerto Rico y los bajos salarios irreales es lo que hace esto insoportable. Aquí no hay quien viva. Mira, y yo creo que también, ¿verdad? Hay un elemento importante que aquí no se, bueno, o que no es que no se discuta, aquí sí se discute. Nuestra condición de isla hace de entrada que todo sea más caro. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traer todo por barco o por avión, o por lo menos, ¿verdad? Muchas de las cosas importantes que consumimos los puertorriqueños todos los días. Y eso hace que sea más caro de entrada. O sea que ya nosotros, frente a otras jurisdicciones de los Estados Unidos, tenemos una desventaja, ¿verdad? Sin hablar de todo lo que hemos estado hablando aquí. Entonces, encima de eso, tú tienes los impuestos más altos en toda la jurisdicción norteamericana. El impuesto al consumo más alto en toda la jurisdicción norteamericana es en Puerto Rico. Y encima de eso, tienes los salarios más bajos de toda la jurisdicción norteamericana. Entonces, cuando tú unes todo eso, creas la tormenta perfecta, porque no es solamente que sea más caro, porque la gente, ¿verdad? Y como dicen aquí, mira lo que le pasó a Hawái, sí. Ajá. Hawái, definitivamente en Hawái, por su... Y el salario promedio es Por casi eso, ahí 4 es que veces voy, más que ahí es Puerto que Rico. voy, ahí es que voy. que nos pase lo Por que le eso. pasó a Hawái. Y la gente dice, no, porque en Hawái todo es más caro. Sí, en Hawái todo es más caro por su condición de isla en medio del Pacífico. O sea, porque definitivamente, cuando tú eres una isla en medio del Pacífico, traer los bienes y servicios es más caro que si estás en una jurisdicción que lo puedes mover por camión. Y eso lo entendemos, ¿verdad? Estipulado. Eso estipulado. Ahora, ¿cuál es el salario promedio en Hawái? Exacto. Es 3 veces el que es de Puerto Rico. Pues entonces, cuando tú comparas, no es solamente el costo de vida, es si tú puedes Compensar. asumir el costo de vida. Porque sabemos que sí, en Hawái las cosas son más caras, pero la gente gana mucho más que en Puerto Rico. Entonces, cuando tú miras, y esto no solamente en Puerto Rico, miren, usted va a España, ¿verdad? A mí me encanta comparar con España porque aquí lo usan. Usted va a España, en España la gente, el salario promedio del español es menos que en el de Estados Unidos. Inclusive es comparable al de Puerto Rico. Cuando tú miras ¿verdad? Los indicadores al ras. Ahora bien, la calidad de vida en España hace que el español promedio tenga una mejor calidad de vida que el puertorriqueño. ¿Por qué? Porque las cosas son más baratas, porque hay servicios que te provee el gobierno, ¿verdad? Más eficientes que los que proveen aquí. Entonces, tú tienes que unir esa serie de factores que lamentablemente juegan en contra del puertorriqueño, sin hablar de la politización
del desarrollo económico en Puerto Rico y de verdad la retranca del Estado Libre Asociado, que lo que hace es que evita que nosotros tengamos acceso directo al gran mercado que es el mercado estadounidense como si fuese un estado y que participemos de las decisiones que afectan a Puerto Rico, que se toman en el Congreso, pero que nosotros no podemos votar por ellas. Y eso todo une, y a quien afecta no es al Partido Popular Democrático, No. porque Pablo José está feliz en Washington, D.C. con sus vacaciones pagas. Digo, está en Puerto Rico esta semana, pero como siempre, porque él casi no está allá. Pero lo que te quiero decir es que no afecta a los líderes del Partido Popular Democrático, afecta al puertorriqueño de a pie, afecta el que cada vez vemos que la compra nos sale más cara y que nos sobra menos dinero. Y entonces, esas son las preguntas que el puertorriqueño promedio se tiene que hacer. Y no me crea a mí. Analice, investigue, llega a sus propias conclusiones, pero de que lo que tenemos aquí cada día nos cuesta más y son menos los que pueden aguantar el empuje, definitivamente. Y eso son cosas que tenemos que pensar y son cosas que tenemos que analizar, y todos nuestros políticos tienen que estar oído en tierra creando soluciones para atender las necesidades más apremiantes de los puertorriqueños. Miren, señores, y yo les digo lo siguiente: yo prefiero pagar 20% más en un estado o 25% más en un estado si mi salario es 100 o 200% más. No hay comparación, pero como quiera, la realidad es que en un estado te sale la vida 25, dependiendo del estado que tú vayas, 35% más barata que en Puerto Rico. Y los salarios son una tercera parte o una cuarta parte mayor. Son una tercera parte. Son o el doble, el triple que en Puerto Rico. Ese es el diferencial que tenemos que hacer, ¿verdad? Y el por qué. Bueno, déjenme hablarles un poquito de las peliculitas. Sí. Que ustedes son los ojos míos del Oscar. Y yo soy el de las redes sociales y los streaming. Ok. Netflix sacó una serie que es la serie, una secuela, pero no de la misma cosa, de los productores y los escritores de La Casa de Papel, que fue un palo. Fueron ¿cuántas temporadas? 5 más la temporada de Berlín. De Berlín. Que un 6, ¿verdad? Que es una secuela. Ok. Se llama El Refugio Atómico, ¿ok? En español, y la buscan y llegan. Y es de Alex Pina, que es el escritor de la otra. Déjenme decirle lo siguiente. No es La Casa de Papel. Tiene 8 capítulos. Probablemente tenga más temporadas, porque yo dudo que se acabe. Me falta uno, ¿ok? Es de unos millonarios que pagan 80 millones, 100 millones, por meterse en un refugio atómico, un búnker atómico, cuando llegue el momento y pagan esta corporación que les construye el búnker debajo de un lago y todo lo que da, y llega el momento de una crisis mundial donde aparentemente viene el Armagedón y los llaman y vamos para dentro del búnker todo el mundo y los encierran, ¿ok? La serie es más de jóvenes, para jóvenes, ¿ok? Pero, y es formulaica, o sea, usted puede predecir lo que viene muchas veces, ¿ok? Porque ya usted vio La Casa de Papel, pues sabe más o menos por allí jumea. Tiene personajes interesantes, tiene una trama divertida, no esperen que sea La Casa de Papel, pero se sostiene. O sea, usted puede ver un capitulillo todos los días y no les recomiendo binge, no es el tipo de serie para estar pegado ahí uno detrás de la otra 5 o 6 horas, pero es divertida y es de las mejores cosas. Recuerden que ya comenzó el otoño y al comenzar el otoño todas las cadenas de televisión más todos los canales de streaming empiezan a tirar de aquí hasta Navidad, hasta enero, lo mejor que tienen en producción. Así que se llama El Refugio Atómico y está por Netflix. ¿Qué tienen ustedes?
Pues yo, la realidad es No que viste nada. no he visto nada. Es que estoy viendo, la semana pasada hablé de la serie Mom, que es vieja y la estoy Ay, es viendo. buenísima. Y todavía voy por la 5ª temporada, así ¿Y que... al cine no fuiste? ¿Qué? No, yo Al no voy cine, al no, cine. amigo. Es que a mí el cine nunca... Yo prefiero que lo pongan en streaming. Yo prefiero verla en la Dios, comodidad Falco, de tú mi no casa. tuviste niñez. Tú Pues- no tuviste niñez. Muy poco. A mis papás no les gustaba mucho el cine, así, o sea, ir al cine. Nos encantaba ver películas, pero más en la casa. Así que yo soy más de disfrutármelas en mi casa. Así que no he visto, he estado en esa serie. Sé que vienen muchos estrenos importantes ahora, ¿verdad? Específicamente. Para Oscar. No, para Oscar no. Pero No, ahora, en estrenos en los octubre, cines, ahora sí. en octubre viene de Diplomat. Estoy esperando los días Ok. que venga y vienen, ¿verdad? Creo que el Lincoln Lawyer también viene por ahí. O sea que vienen series muy buenas ahora en la temporada de otoño que traen usualmente los blockbusters. Pero no, esta semana no tengo recomendación, así que le paso la batuta a Breida. Bueno, yo vi Superman, la última. Y tengo que decirte, Dávila. ¿Ya la bajaron a streaming? Sí, yo la vi ¿Quién la en tiene? streaming. Disney. Me gustó, pero, ay, no sé, como que la encontré. Es que yo no sé si la última que hicieron, que era con este actor, Dios mío, ¿cómo es que se llama? El de la Yo no sé, porque anterior. yo he visto tantos Superman en mi vida. Bueno, yo me no, quedé en Steve Reeves. No, creo que fue. Christopher Reeves, no, el otro. No, el otro. Exacto, Antes. que a las mujeres nos encanta, es muy guapo. Pero esa yo la encontré, no sé si la manera en que la desarrollaron, como que se veía más creíble. Esta me gustó porque Ya como sé. trajeron Henry Cavill. Henry Cavill. Ajá. Pero a esta le metieron el perro. Ok. Y eso me encantó porque es como algo diferente. O sea, que un Superman con super perro. Con su perro. ¿Cómo se llamaba el perro de Superman? Ay, Dios mío, Yo me acuerdo de Jorel, el papá, pero no me acuerdo del perro, pero sé que tenía nombre. Oye, y el personaje del perro es súper divertido, súper Es que yo divertido. no sé, porque cuando el perro de Superman salía en la serie, yo no había nacido, así que no, Ay, no qué recuerdo al chistoso. perro de Superman. Ustedes no han hecho algo que yo hice mucho de chiquito, y es lo siguiente, la doble tanda. Yo hacía doble yo era tanda. pequeño, Sí. habían 28 teatros en la zona de Santurce, y tu papá te mandaban, te ponían a la 1 de la tarde y a las 5 te recogían cuando acababa el verano, la segunda película. Bueno, pues hay gente que está regresando a las doble tandas. Ven una película, como ahora es el Cineplex, ¿verdad? Y tiene distintas películas, pues hacen las reservaciones y se meten de una película para otra. De hecho, nosotros lo hacemos. ¿Cuántos de ustedes no ven una serie a una hora y en la otra hora ven otra serie? Exacto. Exacto. La mejor manera de pasar un día lluvioso es una doble tanda en el cine. Que te va a costar, ¿cuánto está el cine? ¿A 12 pesos, 13, 14? Sí. Te va a costar. Sí. Pero qué diablo. Y el Un popcorn. chinchorro te va. Así Exacto. que- Ya está. Bueno, gracias a Breida y gracias a Falfo, a Alan que nos está escuchando desde la ciudad de Panamá. Que disfrute y que la semana que viene lo tenemos aquí. Y ya sabes, la película me están preguntando por aquí cómo se llama. El Refugio Atómico. Es española y es de Netflix.